nuestro segmento informativo en la pantalla de Canal E para analizar más acerca de la actualidad económica y política de nuestro país y todas las noticias también a nivel internacional. Y en estos momentos estamos en contacto con la tributarista Fernanda Lavín para analizar un poco más acerca de estos lineamientos que brindó el ARCA la semana pasada, a ver de qué manera afectan a los argentinos hoy en día. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Roberto Maidana te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, quería conocer un poco acerca de qué te parecieron estas medidas del ARCA, acerca de mejorar los umbrales o aumentar los umbrales para las notificaciones, acerca si efectivamente cumplen con este rol de llevar mayor confianza a los argentinos o si por el contrario empiezan a implicar un riesgo mayor de mayores irregularidades en las cuales se puede pasar más de vivo al argentino de querer facturar menos o de querer incumplir con las leyes que se debería cumplir. Sí, la verdad es que no creo que esté por ese lado. Si los analizamos un poco, los mínimos, los montos a partir de los cuales había que informar, que abarcan mucha variedad de transacciones, estaban como demasiado bajos. Sí. ¿Por qué? Porque son montos que se fijan en las normas, que todos fueron fijados hace varios años y nuestra inflación permanente hace que todos esos montos se desactualicen. Vamos al extremo de que, por ejemplo, cuando vos retirabas, haces un retiro en efectivo, los bancos tenían que informar cualquier monto de retiro en efectivo a la autoridad fiscal. Y eso la verdad que no tiene sentido, porque aunque fueses a sacar, no sé, 5.000 pesos para pagar un taxi o un colectivo, igual había que informarlo. Y los montos en general a los que se llevan todos los niveles de información son 50 millones, 30 millones, 10 millones. Es decir, que tampoco estamos hablando de grandes montos. Decimos que son son todo menos de $10.000, $30.000, $50.000. Entonces, la realidad es que la medida, anunciada de una manera, pero en definitiva lo que hace es poner los regímenes de información en montos razonables, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos cuando vas a hacer una compra, antes, por cualquier compra chiquita ya te estaban pidiendo el número de DNI para poner, y sabemos que eso es como un trastorno en la Sí. diaria. Y hoy en día es a partir de 10 millones de pesos, que tampoco es una transacción descomunal, digamos, es descomunal para ir a un supermercado, a alguna verdulería o algo por el estilo, pero para hacer una compra grande, por supuesto es más que un auto, siempre va a entrar en las características de las cosas que se tienen que informar. Y después sí, entre todos los temas que se desregulan, hay algunas peculiaridades, como por ejemplo que sobre los inmuebles los escribanos no van a tener que informar más nada. Sí. Pero bueno, por otro lado podemos saber que la autoridad, digamos, ARCA, la información de todos los movimientos de escrituras los toma del Registro Nacional de la Propiedad o del Registro de Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, y eso no se deja de informar, el que deja de informar es el escribano. Entonces, digo, hay una reducción, una simplificación para el escribano, pero no es información que el fisco deja de recibir. Con lo cual creo que lo podemos ver como una medida de simplificación, de agilización, ¿cómo se diría? De hacer las cosas más ágiles, más rápidas, menos burocráticas, pero no pierde información esencial la AFIP para sus controles y mucho menos para lo que tiene que ver con narcotráfico o trata de personas o las cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? Sí. Y Fernanda, con respecto a los que siempre cumplieron con la normativa a rajatabla y pagaron, informaron de cada impuesto que tenía que pagar, ¿qué le pasa a Sí. esa gente hoy en día? ¿Le falta algún, no sé si premio es la palabra, pero algún incentivo más para haber cumplido la ley? Porque hasta ahora esto beneficia a muchas personas, como bien decís vos, pero la gente que venía pagando todo el día, a tiempo, todos los meses, religiosamente hace años, ¿qué se le da en compensación por cumplir con la ley? Porque al final hoy parece que cumplir con la ley estaba mal visto. Bueno, yo te diría que hace como 30 años que pagar en tiempo y forma es ser el tonto de la película. Excepto en algún momento cuando estaba ABAR a cargo de la FIP, que los controles se pusieron un poco más intensos y había un cierto ambiente de miedo o de temor ante el incumplimiento, que es por lo que verdaderamente tiene que trabajar la autoridad tributaria. En los últimos años siempre fue el tonto fue el que pagó en tiempo y forma.
ahora con cada moratoria, con cada blanqueo, por eso te digo, venimos con blanqueos de uno cada 3 años, Claro. de todos los colores políticos, de los Kirchner, de Macri con Milei, todos tienen su blanqueo, ¿no? Desde la época de Alfonsín. Entonces, la verdad que siempre fue tonto el que pagó en tiempo y forma, porque el que esperó y pagó con un blanqueo o con una moratoria, a lo sumo pagó los mismos dólares que hubiera tenido que pagar si hubiera pagado en términos. Pero en Sí. general todos ahorraron plata. Así que esto no es nuevo. Y en el fondo esta última modificación es sobre regímenes de información, no es sobre cuánto impuesto tenés que pagar. Pero la realidad es que los que hemos pagado, los que pagamos el IVA por todo lo que vendemos y todo lo demás, tendríamos que tener, yo no quisiera un monumento, pero quisiera que me devuelvan una plata de todo aquello que pagué en tiempo y forma, que entró al erario público, digamos, ¿no? Claro. Pero es cierto que el cumplidor es el gran perdedor. Sí, sobre todo porque, como bien estábamos hablando recién, ahora con estos nuevos umbrales, la verdad es que, ¿qué pasa justamente con toda la gente que venía cumpliendo? ¿Cómo hacemos, cómo se hace, cómo va a hacer el gobierno para fomentar o incentivar que la gente ahora haga lo que debería hacer y que los que cumplían con la ley ahora no se rebelen y digan, bueno, si ya va a salir otro blanqueo o otra medida que me beneficie, a la larga dejo de pagar o informo menos de lo que debería informar, total, ya va a salir alguna otra medida que me beneficie. ¿Qué pasa con Eso esa es nuestra situación? historia. Claro. Ese problema es nuestra historia recurrente, por lo que hablábamos recién, con lo cual eso es algo que ya está instalado. En el fondo estas medidas del gobierno lo que buscan es desburocratizar, porque es verdad que en ese camino de búsqueda y de encerrona hacia los mismos que siempre pagan, se creó una batería de normas que hacen casi imposible la diaria y cumplir con todo como corresponde. Entonces, pero tampoco es que con toda esa información que la autoridad tributaria recababa, no es que hacía mucho, porque no es que tomaban lo que deberían haber hecho es juntar toda esta información y mandarle un correo, un requerimiento a cada persona y decirle, mira, vos me dijiste que ganaste tanto y gastaste tanto, porque pagaste esto de expensas, esto de colegios, porque te Mm. compraste estas cosas y demás. Y no te alcanza la plata. ¿Me podés explicar qué otra cosa hiciste? Sí. Y ese trabajo el fisco no lo hizo. Es un viejo reclamo, pero distintos administradores fiscales lo que fueron diciendo es que eso significa hacer minería informática, porque tenés como que hacer mucho desarrollo de sistemas, y que el fisco nunca tuvo dinero para hacer esos desarrollos. Sí. Bueno, Entonces, la verdad, sí, me de decías. generar toda esa información, que cuesta plata, ¿no? Porque la información hay que generarla, alguien tiene que hacer las planillas, procesarla y demás, y nos genera costos en la economía para que después no se usen. Entonces quizás es mejor cambiar e ir por el lado de la simplificación y Sí, y ahora entra con mayor importancia lo que dijo. Estamos ahí teniendo. Hola Fernanda, ¿me estás escuchando bien? Estamos teniendo un leve problema de comunicación y vamos a un breve corte y ya retomamos la comunicación con Fernanda Layuna acerca de estas medidas del ARCA y cómo benefician a los argentinos. Milei lo quiere jubilar. Él resiste a su manera, de viaje y delegando un acuerdo con el oficialismo bonaerense. En noticias de esta semana, ¿a dónde va Macri? Intimidad del PRO en llamas y la revancha de Larreta. Además, Karina Milei, la candidata, boom de merchandising de El Eternauta y Grok, el robot que se le reveló a Elon Musk. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Y ahora sí retomamos nuestra comunicación con Fernanda Layún.
Bueno, Fernanda, más que nada Sí, quería concluir la comunicación con una breve frase que dijo el titular de Arca, Juan Paso, hablando del objetivo que es invitar a la gente que facture por las buenas razones porque el sistema te lo va a premiar. Con lo cual ahora habrá que ver cuál es ese premio del que estábamos hablando para la gente que cumple a rajatabla con las normativas. exactamente. Esperemos que sea algo muy, muy motivador. Exactamente. Muchísimas gracias, Fernanda, por el tiempo y por la comunicación.